Hola, este es el segundo teórico de didáctica de las ciencias sociales, que va a ser subido a aulas web el miércoles 8 de abril de 2020. En un teórico anterior empezamos a aproximarnos a los fundamentos epistemológicos de la didáctica de las ciencias sociales, empezamos a dialogar acerca de algunas categorías de la didáctica general que son útiles para pensar esta didáctica específica. Y hoy nos vamos a meter en lo que queda de la unidad uno, que es una aproximación a las prácticas usuales de enseñanza de las ciencias sociales. La pregunta que orienta esta unidad uno es cómo es y cómo ha sido la enseñanza de las ciencias sociales en las escuelas. Pensemos que estamos dentro de lo que llamábamos en el teórico anterior una mirada naturalista de la didáctica, que es tratar de entender cómo funciona esto, cuáles son los rasgos principales de la enseñanza usual. Esto implica caracterizar prácticas habituales de enseñanza a los niveles inicial, primario y secundario, y es el punto de partida para poder construir juicios de valor y criterios de transformación. La didáctica suele utilizar a las prácticas de enseñanza, yo digo a veces como punching ball, como lugar donde golpear, en el sentido de que los juicios de valor que establece la didáctica suelen ser críticos de la enseñanza usual. Criticamos lo que ocurre y por eso proponemos mejorarlo. Me parece importante que sin perder de vista que esto es parte del trabajo de la didáctica, también lo hagamos con todo el respeto por quienes llevan adelante la enseñanza. Y si a veces lo hacemos con cierta ironía o con una mirada crítica, es también para poder detectar dónde nos parece que hay falencias o cuestiones que podrían ser modificadas. ¿Cómo nos metemos en las prácticas de enseñanza? No es algo sencillo y es, diría casi de antemano, una tarea imposible, porque las prácticas de enseñanza son, por definición, infinitas, móviles. ¿Cómo podemos decir que hoy por hoy en las escuelas primarias de toda la Argentina se enseña de tal o cual manera? Cualquier juicio de valor taxativo sería injusto, por lo menos con algunos o algunas de las colegas que están a cargo de la enseñanza. Entonces, lo que hacemos es tratar de aproximarnos por alguna de las ventanitas posibles. Hay algunos autores que tratan de aproximarse a través de los textos escolares, es decir, mirando qué dicen los textos y suponiendo que lo que está en los textos es lo que se enseña. Algunos estudian los programas de estudio, viendo que si el programa de estudio dice que se debe enseñar algo, debe ser que se enseña eso. Algunos a través de observación de clases, y entonces observan clases, pero siempre con el universo acotado de que son algunos casos que pueden tener mayor o menor grado de representatividad. Entonces, a través de esas ventanas u otras alternativas podemos aproximarnos a los propósitos, los contenidos, los fundamentos políticos pedagógicos que orientan efectivamente la enseñanza. Vamos a meternos entonces en cada uno de los niveles educativos y voy a desarrollar los textos de la bibliografía obligatoria de esta unidad, con un desarrollo acotado, es decir, la explicación que yo doy no reemplaza la lectura del texto, pero sí es una lectura personal del texto que encontramos y por qué lo ofrecemos como material de trabajo. El primer texto perdón, algunos datos básicos del sistema educativo argentino, porque varios textos se remiten a ellos y es posible que algunos o algunas de ustedes estén familiarizados con el sistema educativo y otros estén un poco perdidos. Entonces, algunos datos básicos es que en la Argentina, entre el año 79 y el año 92, es decir, las últimas décadas del siglo XX, se transfirieron todos los servicios educativos de la nación a las provincias. ¿Esto qué significa? Por constitución, la escuela primaria debía ser de las provincias y en la constitución no quedaba muy claro qué pasaba con la secundaria, pero la universidad dependía de la nación, ¿no? Aparentemente la secundaria era una,
un territorio poco claro a la hora de definir la Constitución de 1853. A fines del siglo XIX se empieza a desarrollar el sistema educativo y las provincias llevan adelante la fundación de escuelas primarias, pero con enormes desigualdades, por lo cual a principios del siglo XX, con la ley Laínez, se establece la posibilidad de que la nación funde escuelas primarias allí donde las provincias más pobres lo solicitaban, pero muchísimas provincias solicitaron, así que durante largas décadas hubo en la Argentina escuelas provinciales y escuelas nacionales. Eso dejó de existir en la última dictadura militar, en que todas las escuelas primarias se transfirieron a las provincias. Hoy no hay ninguna escuela que dependa del Ministerio de Nación directamente, sino que todas dependen de cada una de las jurisdicciones del país. Con la escuela secundaria también, históricamente hubo predominio de nación en la fundación de escuelas secundarias, por eso se los llamaba los colegios nacionales, que eran primero los bachilleratos, luego los comerciales de la década de 1890 y desde principios del siglo XX los industriales, pero también a fines del siglo XX fueron todos transferidos a la órbita de las provincias. Y lo mismo ocurre con los jardines de infantes. Ahora hay una gran variedad de servicios de nivel inicial. Digo servicios porque no todos son escuelas, hay organizaciones comunitarias, formas de servicios que se ofrecen a través de ONGs. Es un sistema muy diversificado en los últimos años, pero en principio la supervisión y el acompañamiento de esos jardines es a nivel provincial, aunque en algunos casos puede haber mayor incidencia de las autoridades nacionales. Lo que queda fuera de esa transferencia fueron las universidades. Las universidades siguen dependiendo de Nación y en consecuencia también dependen de Nación los colegios y las escuelas propias de las universidades, tanto las previas a esos años como las posteriores, ¿no? La Universidad de La Plata tiene escuelas de muy larga data, pero también hay otras universidades mucho más recientes, que son la UNCI, la Universidad General Sarmiento, que van abriendo escuelas secundarias, y todas esas dependen de Nación porque van como por otra vía. Eh, en el año 1993 se aprobó la primera ley que abarca todo el sistema educativo nacional. Eso me parece importante pensarlo porque hasta ese momento había una ley de nivel primario, la ley 1420, con un funcionamiento muy acotado, solo era para el sistema educativo que dependía de Nación, no para las escuelas provinciales, y esas de Nación eran solo Capital Federal y las provincias que tenían escuelas nacionales. Y había ley universitaria, la ley Avellaneda, y después las leyes que modificaron a estas. Pero no había una ley, durante mucho tiempo el sindicato docente reclamaba una ley orgánica de educación. No hubo una ley orgánica, sino una ley federal que se aprobó en 1993 y que implicó una reforma. Ellos en ese momento hablaban de la transformación educativa, porque en principio lo que se pensaba era que iba a haber una ley que cristalizara lo que ya existía, es decir, que le diera un orden y un sustento legal a lo que existía como sistema educativo. En lugar de eso, en el Senado, en la década del 90, se dio una nueva organización del sistema educativo que después se terminó de definir el Consejo Federal, y entonces en lugar de primaria y secundaria se aprobó una educación general básica y un nivel polimodal, una EGB de 9 años y un polimodal de 3. Y también por primera vez se declara obligatoria la sala de 5 del nivel inicial. Esa ley federal se fue empezando a implementar a lo largo, desde mediados del desde mediados de la década del 90, en un contexto de fuerte retracción del sistema económico, con lo cual era muy difícil llevar adelante todas las inversiones que eran necesarias para transformar el sistema educativo al mismo tiempo que se estaba contrayendo la economía. Y por otro lado, ese cambio de estructura generó una serie de problemas enormes, que no estaban previstos digamos, en los acuerdos del Consejo Federal, ¿no? Ese pasaje de una estructura de 7 y 5 años a una de 9 y 3 fue caótica. Es posible, es probable
que varios de los que están ahora cursando la materia hayan atravesado algo de esta coyuntura, aunque me parece que la mayor parte ya son de la camada posterior, ¿no? Digamos, de aquellos que volvieron a modificarse posteriormente. En ese contexto, en el año 94 se llevó adelante una discusión muy interesante, inédita en el país, que es una discusión sobre los contenidos básicos comunes para todo el país. Una discusión que implicó discusión del sistema educativo, pero también consultas a especialistas de diferentes disciplinas. Consultaron a especialistas en historia, en geografía, en sociología, en antropología, en ciencias políticas. Cada uno de esos especialistas presentaba un documento con lo que entendía que debería enseñarse a las escuelas de su disciplina, y ese documento estaba avalado por otros 10 colegas que también avalaban lo que se planteaba como propuesta. Esos documentos fueron publicados después como fuentes de la transformación educativa, creo que todavía se consiguen en internet y si alguno los necesita se los podemos facilitar. Y lo que tiene de interesante es que fue el primer proceso amplio, abierto, público de consulta de los contenidos a enseñar a las escuelas. Como toda primera experiencia fue bastante defectuosa y con elementos fallidos y en un contexto además político, ideológico denso como eran los años 90, pero me parece que de todas maneras fue una experiencia interesante porque uno puede ver ahora qué enfoques tenían los especialistas en ese momento en cada una de las disciplinas consultadas. A partir de todos esos documentos y las consultas federales, es decir, a todo el sistema educativo, se aprobó en noviembre del año 94 los contenidos básicos comunes. Eso generó un conflicto fuerte con la Iglesia Católica, que planteó que los contenidos básicos comunes eran como una jeringa venenosa en la mente de los niños y niñas porque promovían el pensamiento crítico. Esas fueron las expresiones de Monseñor Laice de San Luis. Y entonces el gobierno hizo una nueva versión de los contenidos básicos comunes, aceptando todo lo que proponía la Universidad Católica de La Plata para modificarlo, y se aprobó en abril del 95. Esos contenidos nunca fueron básicos, eran un bodoque, unos listados enormes de contenidos, entonces porque no fueron básicos tampoco fueron comunes, porque en realidad no es que en todas las escuelas del país se enseñaba eso, era como el proceso fue de definición de especialistas, pensando después en la escuela primaria, esas definiciones tan elevadas que habían hecho los especialistas nunca se tradujeron a algo que pudiera ser utilizable en un aula de segundo o tercer grado con niños pequeños, con lo cual nos queda ese material de los CBC como un intento de producir a nivel de una discusión pública nacional los contenidos del país, pero también con poco impacto real y efectivo. Sí hubo impacto de la estructura de esos contenidos básicos comunes, porque en esos contenidos había 8 capítulos que eran lengua, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, educación tecnológica, educación artística, educación física y formación ética y ciudadana. Y esos 8 capítulos de alguna manera pervivieron en muchas de las propuestas curriculares posteriores. A partir del 2004, ya con una gestión posterior a la crisis del 2001, durante la gestión del Ministerio de Nación de Daniel Filmus, se aprueban los núcleos de aprendizaje prioritario, los NAP. ¿Qué son los NAP? En ningún lado lo dicen, porque es algo frecuente en el sistema educativo que la legislación es bastante ambigua, pero se supone que estos son listados de contenidos básicos mínimos que todas las escuelas deben enseñar y que todos los niños deben aprender. Es decir, que ocuparían el mismo lugar que los contenidos básicos comunes, pero no dicen esto deja sin efecto a los CBC, simplemente aparecen los NAP. Los NAP son listados de contenidos y básicamente lo que se les pedía a los especialistas en ese momento es, bueno, a ver, en una carilla, ¿qué tiene que saber de matemática un chico de primer grado? En una carilla, ¿qué tiene que saber uno de segundo? ¿Qué tiene que saber uno de tercero? Y esa carilla de cada una de las áreas es como ese listado básico de contenidos que se deben enseñar. Eh, Estos sí fueron básicos y tuvieron impacto bastante fuerte, pero el impacto mayor no fue tanto ese listado de contenidos, sino que al mismo tiempo que se producían estos listados, los equipos técnicos del Ministerio de Nación
llevaron adelante unos cuadernitos de ejemplos, lo que se llama materiales de desarrollo curricular, de cómo esos contenidos podían llevarse a las escuelas. Y esos cuadernillos se imprimieron en gran cantidad, se distribuyeron a todo el país, iban con un cartel grande que decía NAP y abajo decía cuadernillo de desarrollo curricular. Entonces, en muchas escuelas se llama los NAP a esos cuadernillos, mucho más que a los que son de verdad los NAP, que es el listado de contenidos que está por detrás de esos cuadernillos. En el año 2006 se aprueba la Ley de Educación Nacional y vuelve a organizarse el sistema educativo. Esta vez se hace lo que se preveía que iba a hacerse a principios de los 90, que es una ley que de alguna manera pusiera blanco sobre negro lo que efectivamente ocurría en el sistema educativo. La ley esta recupera varios artículos de la ley anterior, eh, no toma decisión sobre una única estructura, porque pasó que algunas provincias se habían avanzado hacia la estructura de 9 años de EGB y 3 de polimodal, y otras nunca habían avanzado. Ciudad de Buenos Aires, Neuquén, por ejemplo, nunca se habían movido. Y entonces era problemático definir una única estructura para todo el país. Se definieron dos alternativas posibles. En algunas provincias actualmente hay una primaria de 7 grados y una secundaria de 5 años, y en algunas provincias hay actualmente una primaria de 6 años y una secundaria de 6 años. Eh, Cuando uno mira esto, y sobre todo cuando vienen colegas extranjeros a la Argentina, suena disparatado y efectivamente lo es. La única razón por la cual esto es comprensible es porque venimos de una reforma educativa trunca que dejó las cosas a medio hacer y que entonces fue necesario esto, entiendo yo, como proceso de transición, pero es una transición que se va haciendo bastante larga, y que además afecta fuertemente sobre todo a las zonas que están cercanas a los límites entre las provincias, por ejemplo todo el Gran Buenos Aires, porque hay chicos que cursan en la ciudad de Buenos Aires y viven en la provincia de Buenos Aires o a la inversa, y tienen sistemas educativos con organizaciones de distribución de años diferentes. La Ley de Educación Nacional también estableció algunas novedades, sobre todo como lineamientos generales. Por ejemplo, aparecen contenidos relevantes que apuntan a las prioridades del gobierno de entonces, el gobierno de Kirchner, y entonces aparecen referencias a los derechos humanos, las Malvinas y también temáticas propias del momento. Eh, Obviamente quedan muchas cosas por fuera de esto, también está la ley de educación sexual integral, hay un montón de otras novedades importantes, pero me parece que esta es una información básica como para entender algo de lo que pasa en el sistema educativo, y porque además algunos de los textos que tienen para leer hacen referencias a estas modificaciones en los años recientes. Lo que llamamos reciente en la historia del sistema educativo no es reciente en la historia de cada uno o cada una de ustedes, que son en muchos casos muy jóvenes, pero sí es muy reciente porque hay muchos docentes que fuimos atravesados por todas estas transformaciones. Vamos a meternos en lo que es la enseñanza de ciencias sociales en el nivel primario. Para esto tomamos un texto que es de Gustavo Yáñez y Analía Segal, dos autores argentinos contemporáneos. Gustavo Yáñez es licenciado en educación, ya no se dedica a didáctica de las ciencias sociales, en los últimos años fue consultor del área de educación del Partido Renovador, del Frente Renovador de Sergio Massa, y siempre el referente en educación del masismo, y escribe frecuentemente en Clarín y en La Nación. Cada vez que algún conflicto educativo aparece una nota de Gustavo Yáñez. Y Analía Segal es una colega que tampoco se dedica particularmente a ciencias sociales, aunque ha participado en el diseño curricular de la provincia de Buenos Aires, el que está ahora vigente. Ella coordinó el área de sociales ahí y sobre todo viene trabajando en cómo llevar adelante algunas propuestas con las nuevas tecnologías en educación formal. Y ahí en algunos casos toca temas de sociales. Viene trabajando en UNIPE actualmente, la Universidad Pedagógica. Bien, ¿cuál es la vía que ellos tienen para ingresar al currículum real del nivel primario? Básicamente hacen un recuento de la memoria propia de quienes hemos transitado por la escuela, ¿no? Como tratan de recrear
a lo largo del siglo XX cuáles han sido las lógicas que estuvieron presentes y las enuncian, las proponen. No es que toman una herramienta particular, no es que hacen entrevistas a docentes ni indagación de textos, sino que dicen, bueno, a ver, lo que ha habido en la escuela primaria es esto. Eh, y plantean una serie de tradiciones o de enfoques que han estado presentes a lo largo del siglo XX y que los voy a mencionar ahora. En primer lugar, lo que llaman el discurso de los próceres. Y eso me parece importante pensarlo porque a mi modo de ver es además el que tiene mayor vigencia desde hace ya más de un siglo. Para nosotros resulta algo habitual hablar de próceres, y creo que si a cualquiera de ustedes les pregunto por los próceres argentinos van a mencionar a San Martín, Belgrano y alguno más. Pero si uno se pregunta qué es un prócer, es un personaje relevante que para alguien ha sido relevante y que alguien ha decidido que tenemos que todos compartir un juicio de valor sobre ellos. Eh, Esto que es lo que se llama la enseñanza más tradicional de las ciencias sociales, ingresa a la escuela en la segunda mitad del siglo XIX, cuando aparecen las primeras producciones historiográficas acerca de la historia argentina. Estoy pensando en los textos de Bartolomé Mitre, de Vicente Fidel López, y en esos textos hay también una necesidad de vertebrar la historia argentina pensando los componentes de unidad por encima de los componentes que habían dividido a la sociedad argentina a lo largo de varias décadas de guerras civiles. Entonces, por ejemplo, Mitre organiza toda la historia de la Revolución Argentina y de la Revolución Americana en torno a la figura de Belgrano, a la figura de San Martín. Si en las primeras experiencias de escolaridad durante el proceso de organización nacional no había un nacionalismo muy enfático, en la última década del siglo XIX y primera década del siglo XX, la generación de Joaquín B. González, Ricardo Rojas, José María Ramos Mejía, le dan una fuerte impronta nacionalista y entonces el currículum de ciencias sociales pasa a estar centrado en estas figuras de los grandes próceres. ¿Cuál es el propósito de este enfoque? Básicamente el discurso el propósito es moralizante, es presentar la figura de los próceres como ejemplos morales a seguir, como ejemplos de lo que habría que imitar. Un enfoque modelizador, civilizatorio, es decir, el pasaje de lo que se llamaba la barbarie y las guerras civiles a una sociedad que se estaba configurando desde los parámetros de los sectores triunfantes en esas guerras civiles en las últimas décadas del siglo XX. Eh, y el recurso fuerte ha sido sobre todo los rituales. En la primera década del siglo XX ingresan a la escuela una serie de rituales patrióticos que se repiten todos los años con el formato de un calendario litúrgico que son las efemérides. Y entonces todos los años recreamos la vida de Belgrano, San Martín, Sarmiento, la independencia, la Revolución de Mayo, etcétera. Esto que para cualquiera que haya cursado la escuela en la Argentina es algo cotidiano, común, esperable, en otros lugares del mundo es una rareza absoluta, es algo propio de la escolaridad en muchas naciones jóvenes, en toda América en general, del norte y del sur, pero muy raro en Europa y muy raro también en otras latitudes, ¿no? En África, en otros contextos. La didáctica de las efemérides tiene una fuerte apelación emocional y sobre todo una fuerte apelación valorativa, y esto pregna fuertemente la enseñanza de las ciencias sociales. Aparentemente la enseñanza de las ciencias sociales tiene que ser presentar valores y mostrar qué es lo bueno y qué no es lo bueno en estos contenidos de la historia. Y del mismo modo ocurre con geografía. En este discurso de los próceres también hay una geografía descriptiva, memorística y con una fuerte carga valorativa, ¿no? La idea de que tenemos un país rico, variado, con todos los climas, con una tierra productiva, etcétera. Todo está enfocado en función de construir identidad nacional.
Vamos a volver sobre esto en la unidad 2, particularmente en el primer teórico, donde nos vamos a meter en las efemérides y vamos a discutir un poco este propósito de construir la identidad nacional a través de la enseñanza de la historia. Pero me parece importante empezar por verlo sobre todo en la escuela primaria y desde la escuela primaria tiniendo después hacia arriba y hacia abajo al resto del sistema educativo. El segundo enfoque que presenta Yáñez y Segal es lo que llaman las nuevas metodologías o las nuevas tecnologías, y esto tiene que ver con que a mediados del siglo XX se empieza a ver que el discurso de los próceres es cada vez menos potente, es cada vez menos capaz de movilizar y de llevar adelante la enseñanza de la historia. Pensemos que a principios del siglo XX, a fines del siglo XIX, todavía quedaba, por ejemplo, un viejo corneta que había tocado la corneta en el ejército de San Martín, quedaban hijos y nietos de muchos que habían participado en las grandes gestas de la independencia nacional, pero a medida que eso iba quedando atrás en el tiempo, ya esa carga emotiva era más difícil de sostener, y entonces sí aparecían nuevas metodologías, sobre todo estamos pensando en diapositivas, algunas películas, es la época de artistas argentinos asociados y películas como Su mejor alumno, La Guerra Gaucha, y el cine empieza a ser utilizado como una estrategia para enseñar historia, también con este discurso de formación de la identidad nacional y del sentimiento patriótico. Entonces, si miramos las películas, si tienen tiempo y este tiempo de cuarentena está bueno para hacerlo, miren algunas de aquellas viejas películas que son muy interesantes, la época de mayor producción de la cinematografía argentina y que tienen elementos muy interesantes, pero siempre con este discurso histórico de reivindicar el valor de nuestros antepasados, de quienes lucharon por nuestra libertad. Es decir, las nuevas metodologías es un cambio en los mecanismos, en los modos de enseñar, pero sin modificar ni los propósitos ni los contenidos. Una tercera vertiente es la que Yáñez y Segal llaman los mejores próceres. Y esto tiene que ver con una discusión con el primer discurso, en el sentido de que había una vertiente historiográfica que había empezado a desarrollarse ya hacia la década de 1920, pero que hace eclosión en los años 70, sobre todo al calor de las militancias políticas de juveniles y vinculadas al peronismo y a la izquierda, y que cuestionan el relato histórico hegemónico, el relato histórico oficial que se había instaurado a través de las escuelas y que seguía en buena medida la visión de Mitre de la historia nacional. Y entonces, ¿qué plantea este discurso? Este discurso ingresa a las escuelas fuertemente en los años 70 y lo que plantea es que está bien que enseñemos los próceres, pero los verdaderos próceres no son los que la escuela enseña. No es Sarmiento, no es Rivadavia, sino en todo caso es Facundo o es Juan Manuel de Rosas. Lo que pone en discusión esta vertiente es quiénes son de verdad los próceres del país. Fíjense que también aquí no hay un cambio en los propósitos, sí hay un cambio de contenidos porque cambian las figuritas, pero sigue siendo una enseñanza moralizante, modelizadora, con una fuerte carga valorativa acerca de quiénes son los buenos y quiénes son los malos, solo que le cambian el signo de positivo o negativo a cada uno de los personajes que hasta ese momento la escuela venía desarrollando. Otra vertiente que aparece también hacia los años 70 y los años 80 es lo que ellos llaman el pensamiento de los chicos. Efectivamente, y esto lo vamos a tomar en la unidad 3, empieza a haber sobre todo desde los años 50, una fuerte investigación en diferentes lugares del mundo acerca de cómo niños y niñas piensan, cómo se aproximan al conocimiento a través de las investigaciones de Vallon, Piaget, Hessel, y el pensamiento de los chicos empieza a ser cada vez más un factor de definición de contenidos curriculares. Ya no se piensa solo
qué deberíamos enseñarles a los chicos, sino qué son capaces de aprender los chicos y en función de qué son capaces de aprender los chicos, qué deberíamos enseñarles. Entonces, sobre todo a través del pensamiento de Piaget, del primer Piaget, de los textos más viejos de Piaget, empiezan a redefinirse contenidos escolares, en muchos casos con un efecto de disminuir la cantidad de contenidos, de retraerlos, y es preferible que haya menos contenidos pero en mayor profundidad y no tantos contenidos que los chicos no están en condiciones de aprender. Eh, También esto se encabalga con algunas tradiciones del movimiento pedagógico de la escuela nueva, que plantea también seguir los intereses de los chicos y aquello que los chicos solitos son capaces de aprender, ¿no? Vamos a retomar esto cuando hablemos en la unidad 3 de conocimientos previos y los modos del conocimiento social en el mundo infantil. Otra vertiente que menciona Yael Segal es las llamadas didácticas del medio, y esto tiene que ver con una influencia sobre todo del nivel inicial en la escuela primaria y también de las vertientes historiográficas que apuntan a la búsqueda de documentos y de fuentes a través de la exploración del entorno. Entonces, en Europa, en Italia, en Francia, aparecen experiencias que dicen, bueno, en lugar de ponernos a leer libros que hablan de historia, ¿por qué no entrevistamos a los sobrevivientes de la Segunda Guerra? En lugar de mirar en historia, ¿por qué no vamos a ver los castillos? Y vemos en los castillos lo que queda como vestigio de la Edad Media. Entonces, esa idea de recurrir al entorno como una herramienta para poder aproximarnos al pasado, es una herramienta clara de estas didácticas del medio, y también con respecto a conocimientos de geografía, ir a visitar el río, ir a visitar espacios geográficos, ir a ver cómo funciona una fábrica, cómo funciona un comercio. Eh, este es el primer discurso que pone como objeto de conocimiento a la realidad social, y vamos a volver sobre ella en la unidad 2. Pero también es cierto que estas didácticas del medio tienen efectos variados, porque por un lado ponen énfasis en todo lo que sea la historia y la geografía regional, algo que, por ejemplo, en nuestro país estaba muy desvalorizado. Entonces chicos de todas las provincias pintaban el Cabildo de Buenos Aires, aun cuando en su propia provincia hubiera cabildo, y seguían la historia nacional mirándola casi desde Buenos Aires. Este enfoque apunta más a mirar lo local, pero al mismo tiempo eso también fragmenta enormemente el objeto de enseñanza, y entonces cada uno estudia lo de su región. Y además también es cierto que uno puede encontrar castillos en el Reino Unido, en Francia, en Alemania, pero no vamos a encontrar castillos acá. Entonces estudiar la Edad Media se hace difícil allí donde no tenemos esos vestigios. Eh, o del mismo modo, no tenemos tantos sobrevivientes de la Segunda Guerra en Argentina como los hay disponibles en cada pueblito de Europa. Entonces, esas didácticas del medio tienen algunas riquezas, ofrecen una interesante apertura a una pluralidad de actores sociales, porque ya no se trata solo de los grandes héroes, sino de esos sectores que estuvieron involucrados en cada uno de los hechos del pasado. Incluye también una mirada de la historia reciente, pero al mismo tiempo también tienen una cierta trivialización de los usos, ¿no? Vamos al medio y miramos y vemos que encontramos, y muchos docentes con poca preparación para hacer este tipo de actividades salen a ver qué encuentran sin ofrecer herramientas de observación crítica o de entrevista o de recolección de información en el medio. Bien, la siguiente vertiente que mencionan es lo que llaman el desembarco de los grupos académicos, y acá se están refiriendo a lo que antes comenté como parte de las reformas educativas de los años 90. Fíjense que utiliza la palabra desembarco, que suena como un ataque pirata. Efectivamente, la escuela venía trabajando con cierta autonomía, con cierta distancia de la producción académica, pero en los años 90, al invitar a especialistas de diferentes disciplinas a que opinen sobre la escuela, esos especialistas desembarcan sobre la escuela y dicen lo que la escuela debería ser
Y es cierto que muchos de esos especialistas sabían mucho de su especialidad, de historia, de sociología, de geografía, de antropología, pero eso no quiere decir que supieran de escuela, ni que supieran cómo traducir eso que a ellos les interesaba a la escuela. Pero sin embargo, suponían, recuerden lo que hablábamos antes del texto de Eisenberg sobre el aplicacionismo disciplinar. ¿Qué hace falta para definir los contenidos de historia? Saber historia, no hace falta saber nada más. Un poco esto es el contrapunto del pensamiento de los chicos, que es, si yo defino bien que hay que enseñar historia, vamos y lo enseñamos. No tengo idea si lo que tengo delante es un niño de 5 años, de 11, de 15, esto es lo que hay que enseñar. Y efectivamente se vivió como un desembarco, y también esto implicó un pasaje fuerte de una enseñanza predominantemente fáctica, vinculada al discurso de los próceres, a una enseñanza conceptual. ¿A qué me refiero? Una cosa es saber que el 25 de mayo de 1810 hubo una revolución y otra cosa es comprender el concepto de revolución. Son dos tipos de aprendizajes diferentes. El primero puede reducirse a un dato memorístico y uno puede recordarlo, retenerlo y repetirlo, y el otro implica un nivel de comprensión mayor. En este desembarco de los grupos académicos se hizo mucho énfasis en los aprendizajes conceptuales, en el aprendizaje de las categorías explicativas de las ciencias sociales, sin tener demasiado claro cómo eso podía ser aprendido por chicos de corta edad. Y entonces hubo un intento muy interesante de cuestionar una enseñanza puramente fáctica, pero al mismo tiempo un intento bastante trunco de reemplazarlo por algo que fuera más rico. Y entonces en muchos casos se tradujo en una enseñanza centrada en aprender de memoria categorías explicativas, ¿no? Un chico podía decir, bueno, ¿qué es el capitalismo? Y recitar qué es el capitalismo, pero sin entender de qué está hablando particularmente. Hasta aquí llegan y ahí es Segal y después tiene un apartado que se llama algo así como nuestro propio recorrido, nuestra propia historia, y ahí se refiere a la experiencia que ambos tuvieron en el Departamento de Educación Creativa de las escuelas ORT. Las escuelas ORT eran escuelas que son escuelas que siguen existiendo en todo el mundo y particularmente aquí en Buenos Aires, y en ese momento era una escuela secundaria que lo que hacía era tener un departamento de educación creativa que asesoraba a las escuelas primarias de la comunidad judía. Actualmente eso se modificó bastante porque la OR también abrió primaria, hubo una crisis fuerte dentro de la red de escuelas judías, pero en ese momento el departamento de educación creativa reunió a una serie de docentes, pedagogos, especialistas que hicieron un esfuerzo fuerte por llevar adelante una renovación de la enseñanza de las ciencias sociales. Allí, además de Gustavo Yáñez y Anelia Segal, también estuvieron Perla Salmanovich, Silvia Gochman, Raquel Gurevich, autoras que vamos a mencionar en otras unidades de esta materia. Y un aporte significativo que ellos hicieron en los años 80, la década del 80, es el uso de juegos de simulación para movilizar la enseñanza. Cuando hablamos de juegos de simulación, la variedad es muy grande y pensemos que una cosa son los juegos de simulación de los años 80 y otras son los juegos de rol que se fueron expandiendo enormemente con el uso de la informática y las nuevas tecnologías. Pero básicamente es esa idea de atribuir a cada grupo de alumnos un personaje, un rol y que desplieguen sus acciones desde un rol. Entonces, qué sé yo, diseñaron juegos como un juego de los caudillos y entonces eran diferentes caudillos con posiciones distintas y con intereses distintos que tenían que disputar, o un juego de un general que lleva adelante una campaña al norte y tiene que ir tomando decisiones, o un juego de la producción de algodón y entonces los chicos se dividían y a uno le tocaba ser pequeños productores, otros medianos productores y otros grandes productores, e iban tomando decisiones y eso tenía después efectos diferentes en los resultados que lograban. Estos juegos de simulación tuvieron un impacto fuerte en la movilización de muchos chicos y chicas, sobre todo a través de los libros de la editorial Aike,
los laboratorios de ciencias sociales, pero también generaron una enorme impugnación de los sectores académicos, ¿no? Muchos historiadores, sobre todo, planteaban objeciones a esta idea de que yo puedo ponerme en el lugar de un personaje histórico de otro siglo y tomar decisiones, porque les parecía que eso era anacrónico y que además generaba una serie de problemas para la aproximación al conocimiento histórico. Efectivamente, en mi experiencia también creo que los juegos de simulación tienen un fuerte efecto movilizador, motivador, pero al mismo tiempo ese efecto motivador no se traduce en aprendizajes más sólidos. Y en muchos casos a los chicos no les resulta sencillo trasladar la lógica del juego de simulación y los personajes ficticios a los personajes reales de la historia que tienen que estudiar. Sí me parece que es más potente el trabajo con geografía que con historia. No es fácil para un chico ponerse en el lugar o en la lógica de un conquistador del siglo XV para tomar decisiones. Estaba, por ejemplo, el juego de la isla de las piedras azules, que era uno de los que utilizaba. Pero sí uno puede aproximarse un poco más a la idea de un productor de algodón en nuestro tiempo, un poco más. Y además ahí no se trata en ningún momento de aprender cuáles son los nombres de los actores, ¿no? Los chicos a veces imaginaban, dice, bueno, vos te llamás Hernando de Castilla y estás conquistando unas tierras en el siglo XV, y después decíamos, no, no, pero ese personaje es ficticio, tiene que haber otro que es real, que es el que tenés que estudiar, pero los chicos ponían en las pruebas el personaje ficticio. En geografía esos personajes no son relevantes, con lo cual los efectos son diferentes. Bien. Habitualmente, cuando cursamos esta materia de forma presencial, el primer día hacemos un juego de simulación, entonces tienen la posibilidad de simular porque a partir de las historias de aprendizaje de las ciencias sociales, organizamos al grupo total en defensores, fiscales y un jurado y van a dar testimonio de lo que fueron sus aprendizajes a partir de su propia biografía. Entonces ahí también tenemos un juego de simulación que no pudimos hacerlo este año, pero vamos a ver en los materiales algunos ejemplos posibles. Bien, tenemos con esto una caracterización mínima, somera, de algo de lo que es y ha sido la enseñanza de las ciencias sociales en el nivel primario. Tengan en cuenta que el texto es del año 94 y está dando cuenta de lo que pasó en el siglo XX. Si me permiten pensar qué pasó los últimos 25 años, yo diría, en primer lugar, que el discurso de los próceres perdura enormemente en las escuelas. Más allá de que podemos desplegar toda la demás serie de enfoques y que tienen diferente presencia en el sistema educativo, uno va a las escuelas y puede mirar la cartelera y por lo que dice la cartelera descubren qué mes está. Si estamos en agosto va a encontrar las máximas de San Martín a su hija. Si estamos en octubre va a haber pueblos originarios en las carteleras. Pareciera que Argentina tiene pueblos originarios en octubre. De noviembre a septiembre no hay más. Quiere decir que hay un discurso muy vinculado a las efemérides que tiene un peso enorme, que está muy presente y por eso nos vamos a dedicar el próximo teórico a analizarlo más en detalle. Y también ha habido un renacer fuerte de ese tercer discurso, el de los mejores próceres. ¿Por qué? Porque en buena medida los movimientos políticos posteriores a la crisis del 2001, particularmente el kirchnerismo, ha implicado una fuerte revisión del discurso histórico, de cómo llegamos hasta donde llegamos, y en buena medida se han planteado esta discusión acerca de los relatos del pasado en elementos nuevos, como por ejemplo Samba en la televisión pública. Entonces uno puede ver en Samba un intento fuerte de presentar los mejores próceres, ¿no? Y San Martín sigue siendo el personaje forzudo, el que todo lo puede, y hay visiones mucho más eh, no solo críticas, sino denostativas de personajes como Rivadavia, Alvear, Sarmiento, etcétera. Entonces ahí uno puede ver
una mezcla de las nuevas metodologías y los mejores próceres. Eh, Personalmente, soy bastante crítico de este discurso de samba en la escuela y a veces bueno, me ha tocado trabajar ahí en Pacapaca y compartir discusiones con colegas. Yo creo que es muy valioso que haya un canal educativo. Lamento que justo en el área de la enseñanza de la historia se siga manteniendo esta idea de presentar personajes buenos y malos y además con una historia fuertemente centrada en Buenos Aires y en la misma agenda historiográfica de Mitre. Pero bueno, yo creo que en los últimos años ha habido un impacto fuerte de estas nuevas metodologías y los mejores próceres y cada vez más me encuentro en las escuelas con colegas que utilizan mucho samba. Dice, bueno, ¿qué vemos en sociales? Y les pongo un videito de samba, eso les encanta, les divierte, después les hago unas preguntas y ya está. Fíjense cómo eso resuelve fácil, es algo que nos pasa mucho a los docentes, queremos tener una respuesta práctica, pero al mismo tiempo no hay posibilidad de discutir propósitos y contenidos detrás de esto, ¿no? Y además, Samba es un dibujito ficcional, absolutamente ficcional, con un montón de elementos propios del cómic televisivo, con cierta reminiscencia de personajes históricos. Pero para las escuelas se está enseñando historia y ya con eso alcanza. Bueno, me parece que ahí tenemos un problema en el nivel primario. Vamos a avanzar hacia el nivel inicial. Acá vamos a tomar un texto de Brisa Varela y Liliana Ferro, que son colegas de la Universidad Nacional de Luján. En ese momento estaba en la Universidad Nacional de Luján, creo que Ferro ya no está más, Lila Ferro en Luján, y Brisa Varela se debe haber jubilado, pero producían desde la Universidad Nacional de Luján. Ellas tienen un librito sobre enseñanza de las ciencias sociales en el nivel inicial, un librito precursor cuando no había mucho material disponible, y en ese librito el primer capítulo lo remiten a tratar de reconstruir algo de lo que ha sido el pasado de las ciencias sociales en el nivel inicial. Y se remontan a los años 40, cuando en los primeros documentos curriculares aparecen en la provincia de Buenos Aires, 1946, motivos del lenguaje, y entonces aparece, bueno, en cada sala se conversará sobre diferentes temas que puedan aparecer como interesantes y cercanos a los niños, por ejemplo, en la salita de 3, los grandes patriotas, en la salita de 4, el niño y las conmemoraciones y fiestas patrias. Vieron que los niños de 3 años siempre preguntan por los grandes patriotas, es una cosa que preocupa mucho a los chicos de 3 años, y los de 4 están muy preocupados por las grandes conmemoraciones. Bueno, ironizo sobre esto, pero efectivamente lo que importa ahí es una bajada de línea muy vinculada a lo que recién hablábamos de el discurso de los próceres, ¿no? Cierta idea de son chiquitos, no entienden demasiado, lo que tienen que entender es que son argentinos, se tienen que sentir argentinos, tienen que hablar de los próceres, tienen que hablar de los patriotas y tienen que tener como ejemplo, como valor, como modelo a los grandes personajes de nuestra historia. Y también se habla ahí de la enseñanza de lo social. Lo social a nivel inicial es bastante ambiguo, pero en muchos casos tiene que ver con contenidos de socialización. Fíjense también que cuando hablamos de socialización, con toda la historia que tiene la categoría socialización en Durkheim, en Simmel, etc., ha ingresado a la escuela con la idea de que la escuela es un factor de enseñanza de hábitos, de modos, de eh, rutinas que tienen que ser, que son consideradas valiosas por la sociedad adulta y que se enseñan a través de la enseñanza del jardín. Entonces, cuando se habla de enseñanza de las ciencias sociales en el jardín, hay un solapamiento entre las ciencias sociales y la socialización. Y uno puede pensar que hay elementos comunes, pero también es cierto que hay muchas diferencias. Sin embargo, esto es un tema recurrente en el nivel inicial, que es que se confunden uno y otro. Fíjense que tanto los motivos del lenguaje como en esta enseñanza de lo social predomina lo valorativo, que hay que enseñar lo que es bueno, lo que es valioso, lo que es importante que los chicos aprendan desde chiquitos. No hay de nada de esto la intención de un pensamiento crítico o de someter a crítica algo del orden social instituido.
sino que en todo caso, por una vía y por la otra, de lo que se trata es de convalidar, consolidar y perpetuar el orden social tal como está. En los años 60 aparecen también los centros de interés, que es también una herencia del movimiento de la escuela nueva de principios del siglo XX, y el juego en rincones. La idea es que los chicos tienen diferentes rincones y en cada rincón se arma una serie de materiales y una ambientación para que hagan juegos y que vayan circulando y la maestra observa qué eligen y cómo juegan sus alumnos y sus alumnas. En esos centros de interés hay también una fuerte impronta de una mirada de lo social propia del nivel inicial y es frecuente entonces que se pueda jugar a las amas de casa y ahí van las chicas o que se pueda jugar al taller y ahí van los chicos y que la maestra evalúe como algo problemático que alguien se vaya al rincón equivocado. Digo esto porque cuando hoy nos planteamos la educación sexual integral, hay que tener en cuenta que en buena medida lo que hoy consideramos contenidos y propósitos de la ESI van a contramano, a contrapelo de lo que fue la enseñanza en las relaciones de género de la escuela a lo largo de muchas décadas. Y también muchas veces las familias que van a la escuela se encuentran con un discurso contrario al que recibieron en la misma escuela unos años atrás. Entonces, en los años 60 esos juegos en rincones expresaban la mirada del mundo social que tenía el nivel inicial y cada docente en particular, ¿no? Y aparecen estas experiencias directas que son las que mencionaba antes en el texto de Yáñez y Segal como didácticas del medio. Aparecen en el jardín en los años 60 y en el nivel primario bastante tiempo después, ¿no? Esta experiencia directa es ir con los chicos a visitar el lugar de trabajo de un papá, de una mamá, ir a visitar una institución cercana al jardín y esta experiencia directa lo que implicaba era una fuerte motivación y movilización de los chicos porque iban a otro lugar y se llevaban el sándwich de milanesa y las papas fritas y todo eso, pero además también la posibilidad de aproximarse a algo de la realidad social del entorno. Y entonces esas experiencias directas son las que fueron dando pie a este enfoque de las didácticas del medio que mencionaba antes en el nivel primario. En los años 70, como nos pasa siempre en la historia de nuestro país, los años 70 están partidos al medio. La primera mitad fue una primera mitad con experiencias innovadoras, interesantes, y ahí aparece el aprendizaje como proceso activo. Hay una fuerte impronta del pensamiento de los chicos en ese momento y la idea de ver cómo podríamos trasladar a la enseñanza de las ciencias sociales esto que ya estaba circulando, sobre todo en el aprendizaje de matemáticas y en menor medida, hasta un tiempo después, de la lengua de la lectura y la escritura, ¿no? En la segunda mitad, durante la dictadura militar, aparecen vertientes neoconductistas y tecnicistas que establecen que los chicos de sala de 4 tienen que hacer tienen que tener tales conductas y los de sala de 5 tienen que tener tales otras, es decir, que se desmonta todo lo que había sido un intento de renovación de la primera mitad de los años 70. En los años 80, después del pasaje de todo el sistema educativo a las provincias, se empiezan a producir diseños curriculares de cada uno de los niveles educativos. Y en la provincia de Buenos Aires se aprueba el primer diseño curricular en el 86 que expresa la continuidad de la década anterior, no hay mucha diferencia, son también conductas observables y se pone un puntito si es para sala de 4, 3 o 5. Y en la ciudad de Buenos Aires aparece un diseño curricular que es bastante innovador, que toma como objeto de estudio la realidad social y dice el objeto social es una realidad compleja que debe ser abordada desde múltiples puntos de vista. Fíjense que en este objeto de enseñanza no está, a diferencia de lo que mencionaba más arriba, esta idea de lo valioso, la identidad nacional, desde dónde miramos, los próceres, sino el trabajo de las ciencias sociales es ofrecer herramientas para comprender la realidad social, para comprender esa realidad compleja a la cual los chicos se van incorporando y entonces no se trata solo de socializarlos, sino de darles herramientas para pensar el mundo en el que viven. Interviene en ese diseño curricular Silvia Alderocchi, que es compiladora de algunos textos y vamos a leer algo de ella hacia el final de la unidad 4, y Adriana Zelunikov, una colega socióloga que es especialista en la didáctica de las ciencias sociales en el nivel inicial.
Y en los años 90 aparecen los contenidos básicos comunes y también hay un libro dedicado al nivel inicial. El efecto de los CBC en nivel inicial hubo dos efectos fuertes. Por un lado, yo les comentaba que se hizo obligatoria la sala de 5. Uno puede decir, bueno, ahí hay un gran avance, porque esto implica que se reconoce el nivel inicial como nivel educativo y el Estado se hace cargo de llevar adelante la obligatoriedad de la sala de 5. Es cierto, pero en muchas jurisdicciones, para hacer obligatoria la sala de 5 dejaron de atender las salas de 3 y 4 y entonces se redujeron las salas de edades más chicas para poder garantizarles a todos la sala de 5 con lo cual fue la sábana corta, ¿no? Digamos, algo que era una conquista terminó siendo en muchos casos una pérdida. Y unos años después recién se hizo obligatorio la sala de 4 y quedó a mitad de camino la discusión acerca de la obligatoriedad de sala de 3. El otro efecto fuerte es que los contenidos básicos comunes se aprobaron en primer lugar para la EGB y después para nivel inicial y para polimodal. Para la EGB se establecieron áreas de conocimiento y después esas áreas de conocimiento bajaron al nivel inicial y subieron al polimodal. Pero esas áreas de conocimiento implicaron también cuadricular una experiencia formativa del nivel inicial que hasta ese momento no venía tan cuadriculada en áreas de conocimiento. Las maestras, los maestros de nivel inicial no trabajan en horas de lengua, horas de matemática, horas de ciencias sociales. Sin embargo, a partir de los CBC realmente hubo como un efecto de lo que se llamaba en ese momento primarización del nivel inicial y una discusión fuerte dentro del nivel inicial acerca de resistencia a esta primarización que se fue desmontando en los años siguientes. Sí hubo después de eso, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, un diseño curricular del año 2007 y 2008, pues se renovó, que es el que estuvo vigente hasta hace pocos años, donde se mantenían prácticas de lenguaje, matemática y un área de conocimiento natural y social. Entonces, el efecto de los años 90 en adelante es que hay áreas de conocimiento al nivel inicial. Después el diseño curricular nuevo de la gestión de María Eugenia Vidal fue un diseño curricular que puso foco en las neurociencias y en aprendizajes cognitivos conductuales. Eh, la gente que está hoy al frente de la dirección de nivel inicial fue en ese momento muy crítica del nuevo diseño curricular y yo supongo que no tardará mucho en desmontarse y en volver a una versión más parecida a la del 2007-2008, ¿no? Actualmente está en la ciudad de Buenos Aires, perdón, en la provincia de Buenos Aires, Ani Malajovich, como directora curricular de nivel inicial, y Patricia Redondo, colega de la Facultad de Humanidades, como directora de nivel inicial. Y creo que ambas van a avanzar en una renovación de esa propuesta curricular. Vamos ahora a la escuela secundaria. Ah, perdón, antes de eso, hay algo que plantean Brisa Varela y Lila Ferro, que es como en ese recorrido curricular del nivel inicial, lo que hay por detrás son ciertos mitos y representaciones acerca del nivel inicial. Por un lado, la relación entre los hábitos y la enseñanza de lo social, lo que mencionaba antes, que es enseñar lo social, que los chicos se porten bien, que escuchen cuando otro habla, que pidan la palabra. Lo social es más bien un conjunto de modales, más que un conocimiento de una aproximación a la realidad social. Por otro lado, la idea de que hay que responder a necesidades e intereses del grupo. Esto fue una propuesta innovadora, muy interesante de principios del siglo XX de la Escuela Nueva, pero sigue apareciendo como una propuesta novedosa 100 años después. Y uno puede pensar que ahí tenemos un problema curricular importante, porque suele pasar que a los chicos les interesa lo que ya conocen y no les interesa lo que no conocen porque no han tenido oportunidad de dejarse interesar por ello. Entonces, si la enseñanza de las ciencias sociales se reduce a aquello que les resulta interesante a chicos y chicas de nivel inicial, terminamos segmentando fuertemente la propuesta de enseñanza y hay una propuesta para unas clases sociales y otra propuesta para otras clases sociales, una propuesta para algunos lugares del país y otra propuesta para otros lugares del país. Entonces, estos intereses del grupo son un poco riesgosos y al mismo tiempo también son bastante resbaladizos. Una cosa es que a un grupo le interese algo, hablar de un grupo a nivel inicial es un grupo en formación y donde no todos al mismo tiempo les interesan las mismas cosas, pero a veces pasa que un chico dice quiero agua y la maestra dice, tema de indagación, el agua.
y le dedica 2 meses porque a uno se le ocurrió pedir agua. Entonces, estos intereses del grupo son a veces una excusa como para modular los conocimientos de modo bastante arbitrario. También está la idea de que hay que ir de lo cercano a lo lejano, que primero conocemos lo cercano y después conocemos lo lejano. Es decir, primero conozco mi cuerpo, después conozco mi familia, después conozco mi escuela, mi barrio y finalmente conozco el mundo. Eso ha tenido un fuerte impacto en el nivel inicial, más que en otros niveles, y efectivamente hubo un tiempo en el cual se interpretaban de ese modo los aportes de la psicología genética. Hoy la psicología genética no va en esa dirección, eh, y, y es difícil entender que lo cercano es más fácil de comprender que lo lejano. Realmente no es así. En general, en la epistemología de las ciencias sociales lo que planteamos es que aquello en lo que estamos implicados nos genera también cierta dificultad y que hay que hacer un trabajo de distanciamiento para poder hacer comprensible aquello que nos resulta demasiado naturalizado por lo cotidiano. Entonces, no es cierto que conozco primero mi familia y después el mundo. Mi familia me puede llevar años de reflexión y de años de terapia para poder entenderla. Y por otro lado, si yo primero estudio lo cercano y después lo cercano es el parámetro de comprensión de lo lejano, con lo cual cuando aparezca el otro, el diferente, el distante, con suerte me parecerá normal porque se parece a mí, pero me parecerá anormal, peligroso, si es distinto del parámetro que yo tengo. Actualmente, en el área de ciencias sociales de nivel inicial, pensamos al revés, que hay que llevar muy tempranamente lo lejano a poder entender lo cercano. ¿Cómo entiendo mi propia familia? A veces indagando cómo viven familias de diferentes partes del mundo y porque veo una enorme variedad y diversidad de organizaciones familiares, mi familia es una entre otras posibles y entonces es lo otro lo que hace comprensible lo cercano. Insisto con que esto es discutido y discutible, pero hay una presencia fuerte en el nivel inicial de este mito de que siempre hay que ir de lo cercano a lo lejano. Y otro mito también presente es la idea de una niñez feliz. Ahí también tenemos la idea de que los niños son felices, son puros, son ingenuos, tienen una vida bastante alejada de los problemas sociales y de los problemas, de los aspectos más oscuros de la vida humana. Y entonces el trabajo de las ciencias sociales debe ser mantenerlos alejados sin anticipar problemas densos. Acá tenemos algunas dificultades. Por un lado, que muchos chicos y chicas de nuestro país, que están la mitad por debajo de la línea de pobreza y unos cuantos por debajo de la línea de indigencia, no tienen una niñez feliz y los aspectos más oscuros los tienen demasiado cerca. Entonces, si la escuela no se anima a ponerle palabras a esa experiencia social, ahí estamos también fallando con respecto a lo que las ciencias sociales pueden ofrecerle para poder pensar el hambre, la pobreza, la exclusión, el hacinamiento. Y al mismo tiempo, también es cierto que los aspectos más dolorosos de la vida quedan lejos de muchas experiencias infantiles, pero también están cercanos a otras. La enfermedad, la muerte, están muy vinculadas a la experiencia cotidiana de muchos chicos. Entonces, una pregunta para hacernos es si las ciencias sociales podrían abordar en el jardín estos aspectos más oscuros y cómo abordarlos de manera tal de hacerlos más comprensibles y eh, más cercanos al pensamiento de chicos y chicas del nivel. También ahí hay un contraste fuerte porque, por un lado, a veces para el nivel inicial se evalúa mucho, no leamos tal cuento porque es un poco duro, porque fíjate que la mamá se enferma, o sea, hay muchos remilgos para poder ver esos aspectos oscuros, pero después cuando viene el 24 de marzo le decimos si entraban a las casas y secuestraban a los padres y se los llevaban, les borraban la identidad, y a veces hay como esos desniveles, por un lado se cuida mucho el discurso en algunos aspectos y se cuida poco el discurso en otros aspectos, pero tenemos ahí un desafío fuerte que es cómo meternos con los aspectos más oscuros de la realidad social a edades tan tempranas.
Ahora sí, vamos a avanzar hacia la escuela la enseñanza a nivel secundario. Y acá vamos a tomar dos textos, uno sobre la enseñanza de la historia y otro sobre la enseñanza de la sociología. Sobre la enseñanza de la historia, desde el año pasado tomamos un texto de Gonzalo de Amézola y Luis Fernando Serri, que se llama Contenidos y métodos en el aprendizaje histórico en Argentina, después de 2 décadas de reformas educativas. Fíjense que entonces lo que hablábamos antes de que en los años 90 hubo una reforma educativa trunca pero con un impacto fuerte, lo que ellos están mirando es, bueno, qué impacto tuvo en la enseñanza de la historia. Eh, en primer lugar, ellos plantean que no es fácil evaluar esos avances o retrocesos porque no hay estudios previos a la reforma del 93. Entonces, lo que tenemos es la posibilidad de estudiar lo que hay ahora, pero no demasiada información sobre lo que había antes. Por otro lado, este trabajo lo hacen en consonancia con otros países, particularmente Brasil y otros países de la región. Entonces, eh, fueron indagando algunos elementos comunes a otros países y ahora me voy a meter con las herramientas de indagación. Hacen una breve referencia a lo que ha sido la enseñanza de la historia en la escuela secundaria desde fines del siglo XIX hasta fines del siglo XX. Eso era el texto que teníamos antes para aproximarnos a la enseñanza de la historia y de eso trataba el texto de Luis Alberto Romero que tienen como material optativo en la bibliografía y sé que hay algunos estudiantes de historia, les recomiendo que lo miren ahí a Romero, pero eso que Romero desarrolla ampliamente, que es cómo fue la introducción de la enseñanza de la historia en la escuela secundaria, acá lo plantean solo como datos de contexto, es algo bastante acotado. Pero plantean cuáles son los rasgos predominantes, una visión general de la historia de la humanidad, un pasado nacional y una época contemporánea desde la Revolución Francesa. Es decir, el foco fuerte de la enseñanza ha estado en los estados nacionales y particularmente el propio Estado Nacional. Y entonces, de la Revolución Francesa en adelante, cómo fue la conformación de estados nacionales en el mundo y en particular en nuestro país. Prioridad del período de revolución y guerras de independencia para forjar espíritu patriótico en una sociedad demasiado heterogénea como consecuencia de la inmigración aluvial. Es decir, lo que veíamos antes del discurso de los próceres en el nivel primario está también detrás de la enseñanza de la historia en el nivel secundario. No con tanta fuerza, no con tanta centralidad, pero está presente. O sea, el foco de la enseñanza de la historia es el Estado Nacional. Y eso implicó ver la historia antigua de griegos y romanos, etcétera, pero para ver cómo eso desemboca en que somos un país occidental y cristiano, ver la historia medieval para ver que somos un país que proviene de ahí. Es una historia fuertemente eurocéntrica porque también la Argentina se ha considerado una especie de Europa fuera de Europa en el exilio, y entonces esa visión de la sociedad europea en el exilio es la que está presente en los textos de historia del siglo XX en nuestro país, de una sociedad predominantemente blanca, de un clima predominantemente templado, y eso nos diferencia de todos los demás países que están alrededor, que serán muy bonitos, muy respetables, pero no son esta sociedad europea exiliada que es la característica de la Argentina, tanto en la enseñanza de la historia como de la geografía. Una enseñanza predominantemente expositiva, memorística y centrada en los límites del país proyectados hacia atrás. Eso también me parece que es un dato importante. Muchas veces en los textos de enseñanza de la historia se toman los límites actuales de la Argentina y se proyectan hacia atrás 200, 300, 500 años para ver cómo era la historia de esto que hoy es el territorio de Argentina hacia atrás. Y eso implica un anacronismo muy fuerte, porque lo que hoy es el territorio de Argentina no tenía ninguna relación con la representación territorial de la sociedad desde hace 200 o 300 años. Pensemos, por ejemplo, que los pueblos representados en el Congreso de Tucumán no tienen nada de lo que actualmente es la Patagonia Argentina, casi nada de lo que actualmente es la región chaqueña, ¿no? Chaco, Formosa, etcétera, y sí muchos de los pueblos que hoy están en la actual Bolivia. Entonces,
esos pueblos que implicaban representantes de Chuquisaca, de Potosí, etcétera, y que la zona más al sur era Buenos Aires, encontraron como punto central para reunirse Tucumán, que estaba en el medio de todos esos pueblos. Cuando nosotros decimos hoy que en 1816 se declaró la independencia de Argentina, hay cierto anacronismo porque no es la Argentina la que se declara independiente, son otros pueblos que tienen alguna coincidencia con los que ahora son Argentina y otros que no. Entonces, esos límites del país proyectados hacia atrás son los que funcionan como un reaseguro de que lo que estamos enseñando es la identidad nacional, es la Argentina actual, y eso es el mecanismo. Eh, es una enseñanza estable durante un siglo, con profundización de aristas xenófobas y autoritarias desde 1930. Efectivamente, sobre todo en las dictaduras militares, hubo profundización de estas aristas autoritarias, en el sentido de que se ponía mucho énfasis en la presencia del ejército argentino en la historia nacional, y xenófobas por esto que mencionaba antes, de la sociedad argentina es predominantemente blanca, aunque también hay negros, afroargentinos, más que nada negros, se los menciona así, que hubo en alguna época, hay pueblos indígenas, pero fíjense que si uno mira el relato de la historia argentina, es bastante difícil ver cómo los afrodescendientes o los pueblos originarios están presentes en cada una de las etapas del país. Es decir, qué participación tuvieron en las guerras de independencia, en las guerras civiles, en la organización del Estado Nacional, en los movimientos populares del siglo XX. No están. Esos pueblos aparecen como esclavos en la época colonial o como conquista en tiempos de la conquista española o en tiempos de la conquista del desierto a fines del siglo XIX. Entonces, hay una mirada blancocéntrica, porteñocéntrica, estadocéntrica, muy vinculada a Europa, y también diría homocéntrica, es decir, está muy centrada en los varones. Es muy difícil ver en los textos escolares de enseñanza de la historia cuáles han sido las relaciones de género a lo largo de la historia de nuestro país. Es un tema absolutamente dejado de lado en la historia de nuestro país, y esto implica también un mecanismo de anulación y de cercenamiento de presencia femenina en muchos momentos de nuestra historia. Pareciera que eran temas absolutamente menores, ¿no? También porque tiene que ver en algunos casos con la vida privada, y entonces la vida privada queda al margen, pero también se niega la presencia de mujeres en la vida pública de nuestro país. Eh, y un dato importante es la ausencia casi absoluta del siglo XX en el currículum. Es decir, el siglo XX terminó y no terminaba de ingresar a la escuela. Cuando yo iba a la escuela primaria a principios de los años 70, claro, no se podía hablar del peronismo, porque el peronismo había ocurrido 30 años antes y estaba en el poder en ese momento. Pero en los años 80 tampoco se podía hablar del peronismo porque estaba en el gobierno, lo mismo el radicalismo. Es decir, que la perduración de los movimientos populares a lo largo del siglo XX hizo que fueran temas opacos para la enseñanza. Y efectivamente, durante todo el siglo XX casi no se hablaba del siglo XX en nuestro país. Es poco lo que se enseñaba sobre Irigoyen, el peronismo, las dictaduras, etcétera. Hacia fines del siglo XX y en los últimos 20 años ingresa al siglo XX, pero por la puerta de servicio, digamos, ingresa por la dictadura militar. Yo creo que uno de los temas más presentes actualmente en el diseño curricular de las prácticas de enseñanza a nivel secundario es la dictadura militar, pero una dictadura militar que aparece en los años 70 y que parece desgajada de todo lo previo. Entonces entró como por la ventana el siglo XX sin poder ver todas las contradicciones, las tensiones, las violencias que de alguna manera fueron contribuyendo a la gestación del terrorismo de Estado de los años 70. Esto como datos de contexto, pero vamos a meternos un poco más en lo que ellos han indagado acerca de lo más reciente, ¿no? Eh, Como efecto de la transformación curricular en los años 90, en primer lugar, hubo un efecto fuerte, que es que en el nivel, en la EGB, desapareció historia y quedó dentro del área de ciencias sociales. Vamos a retomar esto en la unidad 5, porque eso implicó que profesores que antes daban historia y geografía, ahora daban ciencias sociales todo junto.
con enorme cuestionamiento de historiadores y docentes, y sobre todo porque hubo un impacto laboral muy fuerte, o sea, se redujeron la cantidad de horas que había, porque hasta ese momento había horas de historia, de geografía y de cívica, quedaron todas dentro de ciencias sociales, y unas horas de biología quedaron dentro de ciencias naturales. Pero las horas de historia, geografía y cívica eran 8 o 9 y las horas de biología eran 3. Cuando después quedaron 6 y 6, los profes que daban naturales tuvieron una gran cantidad de horas y los que daban sociales tuvieron poca cantidad de horas. A veces se dice lo que pasa es que hubo un ajuste y nos dejaban en la calle. No es que hubo un ajuste en términos de que había menos profesores y que había menos profes de sociales, pero eso fue el impacto de las condiciones laborales fuertemente. Y en el siglo XX pasó a tener una presencia central fuerte. Pensemos que algunas de las colegas que estuvieron presentes en la elaboración de los CBC fueron Dolores Béjar, historiadora de la Universidad Nacional de La Plata, Silvia Finocchio, que también es colega ahí en la facultad, y ellas pusieron un fuerte énfasis en incorporar el siglo XX al currículo. Insisto, a los contenidos básicos comunes, no necesariamente al currículum real. ¿Eh? En el 2004 aparecen los NAP. Los NAP mantienen esta perspectiva de darle más énfasis al siglo XX, y la Ley de Educación Nacional de 2006 introduce temas de enseñanza obligatoria muy vinculados a la enseñanza de la historia, una perspectiva latinoamericana, las dictaduras, Malvinas, pueblos originarios, derechos de los niños, derechos de las mujeres, etcétera. Pero mantiene también el carácter federal del currículum, es decir, plantean estos temas tienen que darse tal como defina cada una de las provincias, las jurisdicciones del país. Es decir, Argentina es un país federal y eso hay que entenderlo, y no es que lo que ocurre en todo el país es igual. Hay un impacto fuerte del federalismo y hay definiciones que se dan dentro de cada provincia y que pueden ser bastante diferentes porque van generando también tradiciones de enseñanza diferentes. Ellos indagan la enseñanza de la historia en nivel secundario, trabajando sobre todo con datos de la provincia de Buenos Aires, que concentra el 40% del sistema educativo, pero que no son lo que ocurre en todo el país, ¿no? Y toman también dentro de la provincia de Buenos Aires San Miguel, José Cepaz, Malvinas Argentinas, Mar del Plata, Bahía Blanca, Quilmes, La Plata, es decir, no toda la provincia de Buenos Aires, sino grandes centros urbanos, lo cual puede dejar de lado un montón de pequeñas localidades con rasgos diferentes, y toman algunas localidades de otras provincias, Comodoro Rivadavia, Santa Fe, Santa Rosa de la Pampa. Eh, lo que hacen es analizar una serie de temas de enseñanza de la historia que han ido acordando con otros países del Mercosur como parte de un proyecto regional, y los datos son del 2012-2013, es decir, es probable que muchos de ustedes hayan estado en la escuela secundaria en aquellos años, trabajando con estudiantes de 15 y 16 años y también docentes de escuela secundaria, una muestra no probabilística de los conocimientos históricos, las representaciones políticas y socioculturales y la conciencia histórica de alumnos y profesores de los países del Mercosur. Eh, Bien, cuando nos metemos en los contenidos, ellos analizan, por ejemplo, la posibilidad de ordenar procesos, establecer antes y después. En Argentina los resultados resultan un poco mejores que en los demás países, eh, pero también uno puede ver que eso tiene que ver con que lo que proponen como ordenamiento son datos más cercanos a la historia argentina que a la de Brasil, ¿no? Hablan de la organización nacional, las dictaduras, etcétera. Yo me imagino que en Brasil no habrá sido fácil ordenar esos procesos. Eh, y dicen también que hay mejores resultados en escuelas más tradicionales, con enseñanza expositiva. También es cierto que cuanto menos expositiva y más de investigación y más productiva es la enseñanza de la historia, también se pierden a veces esa linealidad de los procesos. En cambio, cuando un profesor va dando ordenadamente lo que está en el libro, es más fácil que eso se cristalice. Se trabaja con una situación problema, esas nociones de historicidad y empatía. Eh, y dicen también que ahí hay algunas fallas, hay un razonamiento histórico complejo, pero que no,
no permite todavía poder pensar en mirar la historia desde los diferentes actores sociales. Eh, digamos, ahí lo que hacen es una situación, un problema que atraviesa todos los países y también me parece que es diferente del tipo de trabajo habitual en muchas escuelas. Toman también qué se sabe sobre, qué se enseña sobre Edad Media, Revolución Industrial, colonización. Eh, la Edad Media se ha incorporado a las prácticas de enseñanza. eh, Sigue siendo, a mi modo de ver, un contenido bastante poco profundizado, bastante denostado, como fue el origen de la denominación media, ¿no? Que está entre lo antiguo y lo moderno. Eh, la revolución industrial es un contenido que aparece fuertemente, mucho más vinculado a lo tecnológico que a los aspectos sociales y culturales de la revolución industrial. En la colonización ahí hay un efecto importante y que lo podemos ver en las últimas décadas. Durante mucho tiempo la colonización era vista con un signo valorativo y en los últimos años ha empezado a ser vista con el signo valorativo opuesto. Es decir, si me permiten una anécdota personal, cuando yo era chico iba a un colegio en el cual había un bar que lo llevaban adelante una familia de inmigrantes españoles. Me acuerdo de haber ido al bar en un acto del 25 de mayo o del 12 de octubre y una de las señoras que atendía decía siempre lo mismo, el 12 de octubre hablan maravillas de nosotros y el 25 de mayo hablan pestes de nosotros, ¿no? Ella desde el bar, siendo española, decía en la escuela, cada vez que hay un acto del 25 de mayo, los malos somos los españoles, pero cuando es el 12 de octubre, los españoles trajeron la civilización, la cultura, las letras, la religión, etcétera. Ahora ha quedado emparejado. Los españoles son malos parejos el 25 de mayo y el 12 de octubre. Lo que ha ocurrido en los últimos años es que todo el proceso de colonización ha sido cuestionado con una perspectiva de reivindicación de las víctimas. También ahí me parece que tenemos ahí un problema porque eh, lo problemático es tratar de poner una carga valorativa única y pareja y homogénea para todo el proceso, ¿no? Los pueblos originarios pasaron de ser malos a ser buenos. Y eso también tiene un sesgo bastante autoritario, ¿no? Porque ni siquiera le damos el permiso para ser malos, ¿no? Pasaron de ser malos porque eran bárbaros, brutos, salvajes, ignorantes, y ahora son buenos porque fueron víctimas. Y si fueron víctimas seguramente eran buenos. Me parece que eso implica mantener esta estructura de la carga valorativa como motor de la enseñanza por encima de la posibilidad de aproximarnos a procesos reales de conocimiento del pasado. Y un elemento que aparece al final, como dentro de estas categorías, que es el desarrollo de quehaceres y procedimientos del historiador. En los CBC de los años 90 aparecía un tipo de contenidos que eran los llamados contenidos procedimentales, que tuvo un impacto bastante fuerte, por lo menos en el discurso y en la formación docente de esa época, y que sigue preocupándonos, pero que cuesta mucho que ingrese a la escuela. Y que tiene que ver con la pregunta, que después vamos a ver también en el caso de la sociología, acerca de qué es lo que queremos que se aprenda en la escuela. Lo que los historiadores han dicho sobre el pasado o los procesos por los cuales los historiadores pueden validar aquello que piensan sobre el pasado. Es decir, lo que yo quiero saber y lo que yo quiero comunicar a la enseñanza es una síntesis apretada de lo que sabemos del pasado, independientemente de cómo es que llegamos a saberlo, o queremos comunicar los procesos que nos permiten saber lo que sabemos, para poder también someterlos a crítica. Ahí tenemos algunos problemas, porque comunicar los procesos implica también que el docente lo sepa y no todos los docentes participan en procesos de investigación histórica. Y por otro lado, comunicar esos procesos de investigación, esos quehaceres y procedimientos del historiador, implica también un trabajo de enseñanza bastante más largo, porque implica poder atravesar una serie de etapas de investigación que hacen que la cantidad de contenidos que podamos enseñar se reduzca sensiblemente. La respuesta que hoy damos en didácticas sociales es que necesitamos enseñar las dos cosas, es decir, esos quehaceres del historiador y también los saberes producidos por
la historiografía, pero no es fácil compatibilizarlo con el principal problema didáctico que tiene la escuela secundaria, que es el tiempo. La organización de los tiempos en la escuela secundaria por horas separadas y regulares a lo largo de todas las semanas del año hace que sea muy acotado el tipo de trabajo que podemos hacer, y precisamente por eso también el desafío didáctico no es fácil de resolver por vía didáctica cuando la organización institucional de la enseñanza es tan constrictiva. Entonces, durante los últimos 20 años ha habido un avance en este desarrollo de quehaceres del historiador, pero también es cierto que es bastante eh, menos presente que los saberes más tradicionales, ¿no? Bueno, ellos llegan a una conclusión provisoria de esta investigación. Dicen: las transformaciones de la historiografía parecen tener un tránsito más fluido entre la academia, las instituciones de gestión de la educación y las aulas. En otros términos, que la fuerza de la tradición tiende a ser más resistente y efectiva en las prácticas pedagógicas que en los contenidos, lo que puede ser un indicio importante para las reflexiones y políticas para la formación de profesores, especialmente de historia. Aún no hemos logrado un consenso acerca de las articulaciones entre las teorías y las prácticas pedagógicas, o no hemos conseguido hacer que la innovación historiográfica tenga resonancia en las prácticas pedagógicas de los profesores de historia. Es decir, lo que están diciendo es: hay un tránsito más fluido de la academia a las prescripciones curriculares, pero eso no implica un tránsito fluido de la academia a las prácticas de enseñanza. Entonces, en los programas de estudio, en los textos escolares, hay presencia de la producción historiográfica actual. En las prácticas de enseñanza eso no es tan claro. Yo creo también que es una conclusión un poco eh, arbitraria en este estudio, en el sentido de que pareciera una conclusión más previa que algo que se desprenda de los datos que hemos presentado. Esa distancia yo no la veo tan fácilmente extraíble de esos datos que ustedes pueden ver en el material presentado. Y por otra parte, no es fácil compararlo con otros periodos, como decían ellos antes. De todas maneras, me parece que no es una conclusión desacertada. Efectivamente, hay un tránsito más fuerte entre la academia y las prescripciones que entre las academias y las prácticas. Ahora, esas prácticas han tenido acá una aproximación bastante tenue a través de encuestas, de un trabajo un poco extensivo. Eh, Ahora estoy dirigiendo una tesista de Avellaneda que está indagando, haciendo observaciones de clase, entrevistas a 3 o 4 profesores de historia de Avellaneda, y ahí el trabajo es más profundo, más cualitativo, pero al mismo tiempo es menos extenso. Estamos tratando de entender qué está pasando en las aulas, y me parece que esto es una aproximación y nos ayuda a poder pensar cómo intervenir ahí. El cuarto texto que tenemos de bibliografía obligatoria es sobre enseñanza de la sociología en el nivel secundario. Supongo que los estudiantes de la carrera de sociología son los que miran con más ansiedad esta cuestión. Y tenemos ahí un texto de Pereira y Pontremoli, colegas de la UBA, que vienen trabajando desde hace un tiempo en la enseñanza de la sociología, con los cuales hemos tenido algún contacto, algún intercambio a través de jornadas de intercambio, y ellos vienen trabajando en tratar de reconstruir cómo es la enseñanza y también de pensar cómo podría ser. En la cátedra también estamos llevando adelante una investigación, este es el cuarto año, sobre la enseñanza de la sociología a nivel secundario, una investigación que tiene dos facetas, dos líneas. Por un lado, una mirada naturalista, en la cual hemos entrevistado a alrededor de 30 docentes que dictan la materia de sociología en toda la provincia de Buenos Aires, eh, uno de cada región de la provincia y dos en las regiones grandes. Y por otro lado, una línea de trabajo más propositivo, donde hemos armado unas propuestas de enseñanza que llevamos a cabo en escuelas de la ciudad de La Plata y que estamos cronicando y procesando. En las dos líneas el trabajo es todavía rudimentario, digamos, estamos avanzando lentamente, como todo el proceso de investigación, pero voy a ir introduciendo también en esta presentación algo de lo que vamos viendo. En primer lugar, lo que plantean Pereira y Pontremoli es que la sociología se expandió en los programas universitarios después de la Segunda Guerra Mundial, pero su ingreso a la escuela secundaria fue mucho más lento y esporádico. Y en todo el mundo, la enseñanza de la sociología en la escuela secundaria
tiene una presencia bastante más débil que, por ejemplo, la enseñanza de la historia. Uno puede encontrar en escuelas secundarias de todo el mundo enseñanza de la historia. De sociología es bastante más irregular. Eh, en los años 60 aparecen los colleges norteamericanos, se empieza a expandir en Europa. En Brasil se incorporó mucho más tempranamente, hacia la década del 20, y una sociología más cercana a los precursores, ¿no? A Durkheim y las primeras miradas en gobiernos conservadores que miraban la sociología como una herramienta para convalidar y perpetuar el orden social. Eh, y se enseñaba sociología aunque no hubiera una carrera universitaria de sociología en Brasil. En Estados Unidos actualmente se enseña en muchos estados, pero de modo heterogéneo, tiene un sistema federal y en muchos casos es una asignatura optativa. No porque esta sea optativa y otras no. En Estados Unidos tienen un alto nivel de optatividad de las asignaturas. Habrán visto en películas de adolescentes norteamericanos que se conocen un chico y una chica y le dicen, me parece que somos compañeros de química. ¿Por qué? Porque no mantienen el mismo grupo, sino que se van moviendo fuertemente y tienen aulas diferentes para cada asignatura, y además ellos pueden elegir y entonces se encuentran con personas distintas en cada cursada. Entonces, en esa fuerte optatividad, una optativa es sociología, a cargo de docentes no especializados en la disciplina. Un dato que hemos visto en la provincia de Buenos Aires actualmente es que hay un porcentaje altísimo de docentes que dan la materia sociología en la escuela secundaria que no son sociólogos. Eso es algo esperable porque no hay sociólogos en todas las localidades de la provincia de Buenos Aires, pero lo llamativo es que dictan la materia de sociología profesores que no son sociólogos, incluso en escuelas donde hay sociólogos dando otras asignaturas. ¿Y eso por qué es? En muchos casos porque han llegado después y ya el profe de historia estaba dando sociología, entonces cuando llega el sociólogo da construcción de ciudadanía, política y ciudadanía, da otra cosa, ¿no? Me ha pasado buscando entrevistar gente que muchos directivos me decían, ¿vos qué querés? ¿El que da sociología o un sociólogo? Porque tengo de los dos, pero el sociólogo no es el que da sociología. Entonces, eso es algo frecuente y lo encuentra también el texto de Pereira y Pontremoli en otros países. En Europa, los únicos países donde se dicta sociología con ese nombre son Grecia, Malta y Eslovenia, o sea, no son una gran cantidad de países. eh, y ahí hay autores que plantean que hay cierto desprestigio de la materia, y acá toman en particular, esperen un minutito, un autor que se llama Kougio Moutsaki, no sé cómo se pronuncia esto en griego, pero lo que plantea es que para muchos estudiantes de sociología la materia es una materia que habla de cosas del sentido común, donde todos vamos y hablamos y no hay demasiado nuevo por aprender. Una materia fácil en la cual, como hablamos de cosas que nos pasan, no hay nada por aprender. Es un dato interesante porque vuelvo sobre lo que decía antes, de cómo las cuestiones en las que estamos implicados también pueden generarnos cierta dificultad para la comprensión. Si estamos hablando de algo que es cercano a nosotros, pareciera que no hay ahí un conocimiento crítico, un conocimiento fundado, y entonces lo que plantea este autor en Grecia es que para los estudiantes de Grecia, cuanto más cercana a ellos es la materia, menos valiosa es porque no les aporta demasiado. Bueno, habla también acá en Brasil, creo que ya lo mencioné antes, pero después voy a volver sobre esa reflexión del autor griego. En Argentina, la sociología fue incorporada de manera excepcional en algunos colegios universitarios, en algunos colegios privados a lo largo del siglo XX, pero prácticamente durante todo el siglo XX no hubo enseñanza de la sociología en las escuelas de Argentina. Hubo un caso en Tucumán en la década del 50, o sea, casos muy particulares, y un colegio privado que en particular mencionan de Regina Gibaja en San Miguel. Regina Gibaja es una socióloga argentina, fue profesora mía de Sociología de la Educación en la UBA, y ella trabajó en un colegio en San Miguel. Y entonces, y tiene como un relato de lo que fue aquella experiencia.
En los años 90, cuando se establecen los contenidos básicos comunes para el nivel polimodal, en la modalidad Humanidades y Ciencias Sociales, o sea, una de las, creo que eran 6 modalidades que había, aparece Sociología como asignatura. Y ese es el ingreso de Sociología a la escuela secundaria argentina con la reforma educativa en la segunda mitad de los años 90. En la provincia de Buenos Aires, que fue una de las primeras provincias que llevó adelante la reforma educativa, se aprueba un primer programa a fines de los años 90, que era una carilla muy escueta, y recién en el programa del 2003 hay un programa un poco más extenso de sociología. Eh, en ese programa lo que se ve también es la sociología definida como el estudio de la vida social humana, los grupos y las sociedades, y apuntaba a la comprensión de las actividades humanas como insertas en una red de mutua interdependencia, con tensiones entre el individuo y la estructura social, entre acción y estructura social. Ustedes son los especialistas en esto, pero me parece que hay una mirada fuertemente funcionalista, ¿no? La idea de que las tensiones son como una disfunción de algo que debería funcionar ordenadamente. Eh, y con una idea de una mirada plural sobre el mundo social, pero bastante poco, un poco profunda. Hay un nuevo programa que es el que está en vigencia actualmente, que se aprueba en el 2009 y llega a las escuelas en el 2010. Quizás algunos de ustedes cursaron esta materia en la escuela secundaria, solo en 2 orientaciones, en ciencias sociales y en educación física. Es decir, ahí es donde son 2 orientaciones que además no son de las más extensas en todo ciencias sociales y educación física, bastante menos extensa en el territorio bonaerense. Ahí eh, propone la enseñanza de la sociología con el fin de que los estudiantes puedan construir una mirada desnaturalizada del mundo social, que les permita pensar nuevas formas de relaciones a partir de la posibilidad de ubicarse en relaciones sociales de poder que los estructura, los condiciona, pero a las cuales puedan ofrecer resistencia y posibilidades de cambio. Fíjense que ahí aparece la enseñanza de la sociología con una finalidad vinculada a la sociología, pero extrasociológica, que es la construcción de una mirada sobre el mundo, que sea una mirada no naturalizada sobre el mundo. Me parece interesante porque vamos a retomar esto en la próxima unidad. Y fíjense que el propósito que se plantea ahí es, no queremos que sepan un resumen de lo que es la sociología ni lo que han dicho los sociólogos, sino que construyan una mirada no naturalizada del mundo. Y uno de las nociones fuertes que están en el programa actual es la noción de poder, las relaciones sociales de poder. El concepto de relaciones de poder, así como el de sujetos, clases sociales, contexto sociocultural, género y alienación, atraviesa los núcleos de contenidos en los que se divide el programa actual. La sociología, sus problemas fundantes, el capitalismo en cuestión, desigualdad y globalización. Me parece que es un enfoque más crítico que el que había en el programa del 2003. Y al mismo tiempo es un enfoque con una gran variedad de oportunidades para plantear enfoques distintos. También es cierto que, por lo menos en mi opinión, el programa de sociología tiene algo o mantiene algo de lo que ocurre con muchas disciplinas cuando son novedosas en el currículo escolar, que primero dan cuenta de su propia justificación, ¿no? Entonces, si uno mira el programa actual de sociología, en la primera mitad del programa lo que hay es cómo se origina la sociología, una historia de la sociología, los padres fundadores de la sociología, los conceptos principales, y en la segunda mitad aparece una sociología más el movimiento, más en análisis de la realidad social, y ahí hay posibilidad de meterse más en problemas específicos. De hecho, buena parte de los docentes que entrevistamos en estas entrevistas del equipo de investigación
entienden el programa con esa lógica y dicen, la primera mitad del año lo que les doy es Marx, Weber, Durkheim, autores clásicos, conceptos, y en la segunda mitad les propongo, les pregunto qué quieren investigar y nos metemos a investigar sobre un tema más específico, lo tomo de una manera más liviana. Fíjense cómo el programa de alguna manera habilita o promueve ese tipo de abordaje y está bueno, y lo vamos a ver en prácticos el programa, pero está bueno que vayan mirándolo, viendo las oportunidades que ofrece, porque en algún momento van a hacer prácticas de enseñanza y van a dialogar con ese programa. Eh, También me detengo en algo que no mencioné, pero a veces en el juicio ese que hacemos en la primera clase hay muchos estudiantes que miran el programa como algo que nos bajan de arriba, que nos imponen, que nos constriñe, que no nos permite actuar. Tienen como una mirada de que el programa es un sesgo autoritario del sistema educativo. Y es cierto, en algunos casos ha sido así. Los programas actualmente son programas hechos por gente muy cercana a sus propios profesores y muchos de los mismos exalumnos de la cátedra, y también son bastante amplios y permiten tomas de posición por parte de los docentes. Entonces, no los miren con ese recelo de esto me lo imponen, sino como una herramienta que me permite trabajar. Y como herramienta también uno puede tener una mirada crítica, obviamente, ¿no? Eh, En la ciudad de Buenos Aires no está prevista la materia sociología en el currículum, sí se dicta en algunos bachilleratos y liceos, aunque es difícil ver la participación total. Yo diría que es bastante débil, bastante escasa. Y también hay escasa presencia de sociología en las demás provincias. Un dato que entonces me parece importante es que los que están haciendo el profesorado de sociología se están formando para ser profesores en la escuela secundaria, pero no necesariamente de la materia sociología, porque solo en dos modalidades de la provincia de Buenos Aires está la materia sociología, aunque sí tienen posibilidades de dictar otras asignaturas. Y esto me parece importante porque a veces nos plantean, bueno, ¿por qué vemos tanto de enseñanza de la historia o de la geografía? Digo, porque son algunas de las asignaturas que van a poder dictar ustedes también en la escuela y además porque hay mucha más producción didáctica sobre esas asignaturas que sobre sociología. Y en la semana del parcial tenemos previsto en nuestro cronograma un teórico optativo sobre construcción de ciudadanía, que es una de las primeras materias a las cuales ingresan muchos de los egresados, tanto del profesorado de sociología como del profesorado de ciencias de la educación. Es optativa, pero nos parece que podemos ahí ofrecer algunas herramientas específicas para ese espacio curricular. Entonces, el panorama es bastante escaso y cercano en el tiempo, ¿no? O sea, hay poco más de 20 años de experiencia, que es muy poquito tiempo si uno lo mira en perspectiva del sistema educativo. Y en esa perspectiva, el programa vigente es un programa que ya tiene 10 años, un poco menos de la mitad del total de años que tiene la asignatura en la escuela secundaria, y estamos indagando las posibilidades y limitaciones que tiene ese programa. Algunos datos que han indagado también: hicieron cuestionarios a 203 estudiantes del último año de la escuela secundaria en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires, investigando sobre las percepciones de los alumnos de quinto año acerca de la sociología en general y del rol del sociólogo en particular. Esta es una indagación del año 2010. Quizás algunos de ustedes todavía ni habían entrado a la escuela secundaria. Lo que encontraron ahí es un escaso conocimiento sobre fundamentos y objetivos de la sociología que tenían los estudiantes que no cursaron la materia, no tienen ni idea de qué se trata. Solo el 15% reconoció haber pensado en estudiar sociología, pero la proporción es mayor en aquellos que no cursaron la materia en el nivel medio. ¿Qué quiere decir esto? Yo pensé en estudiar sociología porque no tenía idea de qué era. Ahora, cuando tuve sociología y vi lo que era, preferí estudiar otra cosa, ¿no? O sea, no, los que estudiaron la materia en la escuela secundaria no se vieron atrapados a través de la enseñanza como para seguir estudiándola. Y esto también está bueno que lo piensen en su propia historia, a ver si tuvieron sociología, si eso facilitó o dificultó su relación con la carrera. Y hay una consideración final que retoma este contrapunto entre la experiencia de Gibaja y el autor griego que les mencioné antes, Kougio Moutsaki. Eh,
Gibaja enfatiza la posibilidad de la sociología de ofrecer a los estudiantes un espacio de discusión de temas que los atraviesan. A mí me parece una reflexión interesante, la idea de que la sociología puede ofrecer herramientas para pensar temas que atraviesan a un adolescente, a un joven que está cursando la escuela secundaria. Pero al mismo tiempo, el autor griego plantea que cuanto más se acercan los temas a la experiencia social de los chicos, más les parece a los estudiantes que se trata de una conversación sin sentido. Y eso creo que es uno de los dilemas didácticos que tenemos para resolver en la enseñanza de la sociología. Cómo promover una mirada sociológica crítica en un contexto de fragmentación institucional y heterogeneidad curricular, cómo promover una mirada sociológica que ofrezca herramientas para pensar el mundo social y que no sea simplemente una declamación de lo que los sociólogos han dicho, pero al mismo tiempo que esa indagación del mundo social desde categorías sociológicas no resulte algo demasiado trivial o tan cercano a la experiencia social de los chicos que les resulte poco novedoso, poco atractivo o poco crítico. Bien, con esto hicimos una presentación de los 4 textos que tienen de bibliografía obligatoria para esta unidad y cerraríamos con esto la unidad 1. Quiere decir que hemos podido dar cuenta acabada de cómo son las prácticas usuales de enseñanza de las ciencias sociales en la escuela. No, hicimos una aproximación a través de algunos autores y los invito nuevamente a recorrer también su propia historia de aprendizajes en la escuela a la que fueron, porque me parece que ahí van a encontrar algunas claves también para pensar cómo esa historia influye o puede llegar a influir en cada uno de ustedes como futuros docentes. Y también mantenemos abierta la pregunta porque vamos a volver a indagar a través de otras vías. En los prácticos estuvieron analizando lo que algunos profesores muestran como sus mejores prácticas o ejemplos de prácticas de enseñanza, y esa también es una herramienta poderosa, potente para aproximarse a las prácticas. Cuando lean estos textos, vuelvan a mirar esos materiales de prácticos. Nos volvemos a encontrar en el teórico que vamos a subir el 15 de abril. Que sigan bien, gracias.